Hola a todas y a todos. Hasta ahora hemos hablado de las personas con diversidad funcional y ahora vamos a hablar de otro tipo de diversidad funcional, en este caso de la psíquica. En esta y en la siguiente lección vamos a hablar del colectivo de personas con trastornos mentales. Aunque tenemos que huir de etiquetas, o quizás precisamente por eso, nos planteamos cómo denominar al colectivo. Lo más recomendable es decir trastorno mental o psicopatología, frente a otros términos que están quedando en desuso como enfermedad mental o incluso otras denominaciones más peyorativas como locura o demencia. Todo esto hay que desterrarlo. Este colectivo está fuertemente arraigado en nuestra sociedad. En primer lugar, porque son muchas las personas que pueden padecer algún tipo de trastorno a lo largo de su vida, bien de forma transitoria o bien de forma permanente. Además, hay que tener claro que en muchas ocasiones los trastornos pueden ser generados por las propias dinámicas de la sociedad, teniendo en cuenta el modo de vida tan estresante y la competitividad, a veces absurda, a la que nos enfrentamos a diario. Y esta importante presencia de los trastornos mentales condiciona el modo de vida de las personas que los sufren y afecta, por tanto, la adaptación al contexto social de estas personas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque los trastornos mentales pueden afectar actividades vitales, como el razonamiento, el comportamiento o el propio reconocimiento de la realidad. Pero además, a ello se le añade el estigma, que se suele asociar a una situación de trastorno mental. Y esto puede ser más pernicioso que las propias alteraciones físicas o psíquicas, porque genera un rechazo social que puede desembocar en aislamiento. Bueno, pues debemos saber que ese estigma es injusto, pues está provocado por falsas creencias, a veces muy arraigadas, eso sí, pero son falsas, como que son personas muy agresivas o que es imposible que puedan vivir en sociedad. Como integradores o integradoras sociales tenemos la obligación de demostrar que estas creencias son falsas, dando a conocer la realidad de los trastornos, y así demostraremos que estas personas son muy capaces de afrontar la vida cotidiana, aunque sea con las ayudas necesarias. Es importante, por tanto, conocer los diferentes trastornos, no tanto para etiquetar, sino para intervenir de manera adecuada sobre cada necesidad. Las personas con trastornos mentales, bien por el apoyo familiar o bien si están atendidos por la propia sociedad, pueden llegar a alcanzar una calidad de vida aceptable. Pero como integradores debemos saber que también es posible que no sea así y que estas personas pueden quedar excluidas. Va a depender, por tanto, de algunas variables tanto personales como del propio contexto en el que se desenvuelve la persona, que ésta esté excluida o no. Entre las variables personales destacamos la edad, el género y la cultura de procedencia, la propia situación socioeconómica, la convergencia de otras enfermedades o de alguna discapacidad, el reconocimiento o no del trastorno y cómo se afronta este, el nivel educativo y las experiencias del pasado. Y entre las variables contextuales encontramos el contexto social en el que se desenvuelve, relacionado con esto la existencia o no de oportunidades, la adecuación de las ayudas disponibles, si en la sociedad se estigmatiza o no el trastorno en cuestión, la accesibilidad y la calidad de los trastornos y el estilo de vida al que obliga el contexto. Fijaros que todas estas variables son en principio externas al propio trastorno, en principio no tiene una relación directa con el propio trastorno, pero sin embargo esto es lo que más condiciona la integración y la posibilidad de vivir de manera normalizada. Pero el concepto trastorno mental agrupa un montón de alteraciones con características muy diversas. Veamos ahora los principales tipos de trastornos mentales. Lo primero que hace falta para determinar si una persona padece o no un trastorno mental es que haya un diagnóstico médico por parte de un psiquiatra. ¿Y dónde podemos encontrar definidos y caracterizados los diferentes tipos de trastornos? Pues la recopilación más conocida es el DSM, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que va ya por su 5ª edición. Vamos a resumir ahora las características de los principales trastornos. Nos centraremos en trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad y la esquizofrenia. Comenzamos hablando de los trastornos del estado de ánimo. Estas alteraciones del estado emocional de la persona se pueden manifestar con dos tipos de síntomas. Síntomas depresivos como la apatía, el abatimiento, la pérdida de interés, etc. Y síntomas eufóricos o maníacos, como la euforia, la irritabilidad, etc. Hay que decir que este tipo de trastorno no provoca una pérdida de perspectiva de la realidad, por lo que si se ofrece un tratamiento adecuado, es habitual que estas personas lleven una vida normalizada. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, los más conocidos son la depresión mayor,
y el trastorno bipolar. La depresión mayor se caracteriza por un estado de tristeza, infelicidad o decaimiento que provoca incapacidad para disfrutar de los acontecimientos cotidianos. Hay muchos síntomas que reflejan la depresión, entre los que destaca la tristeza, la ansiedad, dolores varios, desórdenes del sueño, pensamientos negativos y excesiva autocrítica. En sus manifestaciones más extremas pueden llegar a provocar pensamientos suicidas y autolesiones. Se trata de un trastorno muy frecuente en nuestra sociedad, en especial en la adolescencia y en la vejez. El trastorno bipolar, también conocido como trastorno maníaco-depresivo, pues va cambiando de manifestaciones maníacas, es decir, eufóricas, a depresivas. Este trastorno suele surgir en la adolescencia y provoca un alto índice de suicidios. Es muy importante la toma de conciencia del trastorno por parte de la persona afectada y de su entorno y que se le ofrezca la educación adecuada. Ello permite afrontar las crisis y vivir con la mayor normalidad posible el trastorno. Los trastornos de la personalidad son un conjunto de trastornos que generan dificultades para adaptarse a las diferentes situaciones cotidianas. Habitualmente estas personas no son conscientes de sus limitaciones, por lo que tienen que buscar el origen, por lo que tienden a buscar el origen de sus problemas en los demás, lo cual afecta a sus relaciones sociales y familiares, que se vuelven conflictivas. Entre los trastornos de la personalidad más habituales encontramos el paranoide o delirante, el esquizoide, el esquizotípico o el límite. En el documento en PDF con los contenidos del tema tenéis definidos estos 4 tipos de trastorno, aunque tampoco nos interesa profundizar en exceso en sus diferencias ahora mismo. Los trastornos de ansiedad generan un nivel muy alto de angustia o preocupación que puede llegar a resultar patológico. Aunque pueden ser trastornos transitorios, si no son tratados de forma adecuada, pueden prolongarse en el tiempo afectando a la vida cotidiana. Por lo tanto, es importante el tratamiento para la adecuada integración de la persona. En ocasiones son desencadenados por un suceso traumático, por ejemplo, una separación, una muerte, algún accidente, por lo que la superación del suceso ayudará a la desaparición también del trastorno. Muchas veces surgen acompañados de otras enfermedades mentales o físicas, o incluso el consumo de drogas, que en realidad enmascaran los síntomas. Es habitual que estos trastornos vayan acompañados de otros, como trastornos del sueño o de la alimentación. Entre los trastornos de ansiedad más frecuentes encontramos la ansiedad generalizada, la crisis de angustia o el ataque de pánico, el estrés postraumático, aquí los tenemos todos, la ansiedad generalizada, la crisis de angustia o ataque de pánico, el estrés postraumático, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo y la histeria. En el documento en PDF del tema tenéis descritos estos trastornos, aunque como hemos dicho anteriormente, no nos vamos a detener en exceso en las características específicas. En cuanto a la esquizofrenia, esta enfermedad mental se caracteriza por una pérdida del juicio de la realidad que provoca una desorganización generalizada de la personalidad. Afecta al 1% de la población aproximadamente y se suele manifestar durante la adolescencia. La enfermedad se manifiesta de diversa manera dependiendo de la persona, aunque en general genera una grave distorsión de pensamiento y emociones, incluso del lenguaje, que afectan a la vida diaria. Entre los tipos de esquizofrenia más habituales destacamos el paranoide, la desorganizada, la catatónica, la indiferenciada y la residual. Echad un vistazo en el tema a las características de cada uno de estos tipos. Bueno, y hasta aquí la tercera lección de esta unidad. Espero que os esté resultando interesante. Mucho ánimo.